La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Quiero darle los agradecimientos por la acogida y por estar conectados a nuestro programa. Comienzo por darle los agradecimientos a Andrés Villegas, que está detrás de cámaras. Gracias a él es posible la emisión de este programa todos los jueves a esta hora, a partir de las 8 de la noche. Un cordial saludo también a las personas que se están conectando y que siempre nos siguen a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Nosotros siempre traemos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Temas de actualidad. Y en el día de hoy tenemos un programa muy especial y vamos a tocar un tema que siempre en los debates científicos o también en las conferencias, en los talleres, en las reuniones en las que participamos como especialistas en el área de la salud mental y específicamente en el área de las adicciones, nos hacen esta pregunta. Y por eso vamos a tratar de una manera muy sencilla, tratar de dar respuesta a esa inquietud fundamental. El programa lo hemos denominado Salud Mental, Herencia y Consumo de Sustancias Psicoactivas. Como subtítulo, ¿el comportamiento adictivo nace o se adquiere? Una gran controversia. Y para resolver estas inquietudes, para conversar con respecto a este tema, que siempre es de actualidad, tenemos un invitado especial desde la ciudad de Cartagena de Indias. El doctor Guillermo José Daher Pérez. Guillermo es médico, es especialista en psiquiatría y es psicoterapeuta. Es magíster en adicciones, experto en trastornos obsesivo-compulsivos, miembro activo de la Asociación Colombiana de Patología Dual, ASODUAL, coordinador del Departamento de Salud Mental y docente de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena en el programa de medicina. Además, con Guillermo hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en muchos espacios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, siempre hablando sobre este tema que a nosotros nos gusta mucho, que tiene que ver con la salud mental y las conductas adictivas. Puedo decir que Guillermo es un gran amigo y tenemos una comunicación muy frecuente a través de nuestra asociación, de la Asociación Colombiana de Patología Dual, ASODUAL. Él es miembro activo de la Junta Directiva. Guillermo, te doy los agradecimientos por aceptar la invitación para participar en nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido. Buenas noches, querido amigo Uriel Escobar. Y un saludo para todos los que hacen parte de esta familia de Psico. Gracias por la invitación a este espacio, que es un espacio riquísimo para informar a todos los que nos están escuchando esta noche, ya sea aquí en Colombia o si llega a otras latitudes internacionales. Me siento muy agradecido por haberme tenido en cuenta para compartir en tu programa. Gracias nuevamente.
Gracias a ti, Guillermo. Bueno, decía yo al comienzo que cuando nosotros estamos participando en actividades, especialmente a nivel de las comunidades en general, surge esta inquietud que nosotros tratamos de responder en el día de hoy. Pero antes de entrar al tema gordo, al tema grueso, vamos a hablar acerca de los aspectos generales. Y uno de los aspectos generales tiene que ver con la herencia, ¿no? Siempre se ha dicho de manera muy coloquial que nosotros heredamos de nuestros padres no solamente las características físicas, sino también comportamientos. Heredamos toda una serie de características de nuestros padres y de nuestros abuelos. Por eso cuando nosotros como médicos hacemos una historia clínica que llamamos anamnesis, siempre averiguamos acerca de cuáles son los antecedentes familiares. Una persona, por ejemplo, con depresión, con intento suicida, siempre averiguamos. En la línea paterna, en la línea materna, ha habido algunas personas que hayan estado deprimidas o que hayan hecho intento de suicidio o se hayan suicidado. ¿Por qué nosotros, Guillermo, como trabajadores de la salud en general, hacemos esa pregunta? O sea, ¿qué podemos hablar nosotros con respecto a la herencia? Sí, Uriel, tú bien lo dijiste, ¿no? Nosotros heredamos un material genético que es el que tiene la información que viene de nuestros padres. Ellos nos pasan ese material genético y ese material genético, que es pura información, es el que da las características de nuestro estado físico, de nuestras características físicas en general. Y también heredamos de ellos las enfermedades o el riesgo de adquirir las enfermedades. Y eso es lo que en genética se le conoce como herencia. Hay tres formas en las que pueden nuestros genes funcionar mal y terminar desarrollando una enfermedad. Y a veces se confunde, generalmente se confunde estas tres formas de alterarse nuestra genética y que al final puede terminar desarrollando una enfermedad. Está la primera, que es la herencia pura, que es cuando uno de nuestros progenitores nos pasa directamente un gen que nos causa una enfermedad, en el que casi, en lo que casi no hay intervención del ambiente. Ese es solo el 5% de las enfermedades, no solo físicas, sino también mentales. La segunda es la vulnerabilidad. Eso es que nuestros padres nos pasan genéticamente el riesgo de padecer una enfermedad. Y al final, con la intervención del ambiente, se termina produciendo la enfermedad. Y la tercera y última es cuando hay una mutación genética. ¿Qué es una mutación? Es un cambio en la expresión genética de esa información que nos pasaron nuestros padres. Pero la mutación se da ya en nosotros. O sea, no es que nuestros padres no las transmiten, sino que cuando ya la información está en nosotros, puede existir una mutación por cambios del ambiente o por la influencia del ambiente. Esas son las tres formas como se puede desarrollar un trastorno desde la genética. Como les decía, solo el 5% se hereda. El resto de estas patologías, lo que se va a heredar es la vulnerabilidad y el ambiente es el que va a terminar siendo determinante para hacer de que se exprese o no esa vulnerabilidad. Bien, has hablado, Guillermo, acerca de un aspecto que es fundamental y que nosotros los vamos a retomar en este diálogo, ¿no?, que vamos a tener, y es el concepto de la vulnerabilidad. Hace 2 años, antes de la pandemia, estábamos nosotros, me acuerdo, en el Congreso Mundial de
patología dual en Madrid, y hablábamos mucho sobre el concepto de vulnerabilidad, que es algo que se está estudiando cada vez más. Entonces es importante que tengan en cuenta ese concepto de vulnerabilidad, porque la evidencia científica está mostrando que hay muchos elementos que tienen que ver con esta vulnerabilidad. Y hay un aspecto que también es importante mencionar, Guillermo, y es que cuando hay esa interacción entre esa vulnerabilidad y el ambiente, hablamos acerca del concepto de la epigenética, ¿no? La epigenética es un elemento muy, muy importante que de pronto también lo vamos a tocar nosotros, porque la epigenética, que tiene que ver con el estilo de vida, con las formas de pensar, inclusive con las formas de sentir, con la forma de relacionarnos, cómo eso puede tener una penetrancia génica fundamental, importante, no solamente en nuestras descendientes, sino en la misma persona. Entonces, es un aspecto bien importante, reitero, que vamos a tocar posteriormente, porque creo que ahí está la clave de la respuesta que hasta ahora tiene la ciencia con respecto al concepto de las adicciones, si son heredadas o si tienen más bien un componente desde el punto de vista social. Pero entonces me gustaría que abordáramos el otro tema. Ya hablamos acerca de lo que es la herencia, y vamos a unir la herencia con el concepto de las adicciones. La adicción es un concepto que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Me acuerdo que hace algún tiempo se hablaba sobre drogodependencia, se hablaba sobre farmacodependencia, después se habla sobre adicciones. Exactamente, sí. Y ahora sobre adicciones. Pero mira que el concepto de adicciones también está cambiando, porque es un término, digamos así, que es demasiado rígido, digamos así, no es un término categorial, o que incluya, digamos así, toda esta dinámica del ser humano, y por eso se habla sobre personas que tienen uso problemático de drogas o en fin. Pero de todas maneras, el concepto de adicción, como para utilizar un término pues, que es el que más se utiliza, es importante que desde el punto de vista de la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11, o la clasificación de enfermedades de la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, el DSM-5, tiene una serie de consideraciones con respecto a los que es la adicción y cómo podemos llegar nosotros a ese diagnóstico. Entonces, hablemos un poco, Guillermo, si te parece, sobre ese concepto de la adicción y cómo se clasifica actualmente. Sí, fíjate, como tú lo dijiste, bien, se ha venido cambiando el concepto poco a poco al momento en que ha ido evolucionando el diagnóstico en psiquiatría de un manual a otro, y posiblemente va a seguir cambiando cuando entren otros paradigmas. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Actualmente hablamos de adicción porque de pronto, aunque es un término impreciso, es el que mejor abarca todos estos elementos de los que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no solo al hablar de adicción estamos hablando de sustancias psicoactivas, porque ahí se incluyen sustancias psicoactivas, sino que también estamos hablando de otras adicciones, o sea, de otros comportamientos adictivos que no son secundarios a la sustancia, como el juego patológico, como la adicción a la comida, la adicción al sexo, las famosas TIC adicciones, que son las relacionadas con las tecnologías de información en la actualidad, como el internet y todos estos elementos electrónicos. Entonces, el concepto de trastorno de adicción abarca todos estos elementos, y lo que le tratamos de dar en estos momentos es la idea a la gente de que la adicción es una sola enfermedad independiente a que se es adicto, ¿ya? Lo importante es que la persona tenga poco control de esa conducta y que no pueda dejar de hacerlo a pesar de las consecuencias adversas. Entonces ese es como el núcleo central de lo que hoy conocemos como adicción, independiente si es a una sustancia o si es a un comportamiento adictivo
o una conducta adictiva como le llamamos en estos momentos. Ahí en ese punto estamos, a pesar de que los manuales como el DSM-5 y el CIE-10 todavía no hablan como tal de trastorno de adicción, y de hecho la palabra adicción salió en algún momento de las clasificaciones. Yo creo que hoy en día es lo que mejor agrupa, en lo que podemos explicar de mejor forma esto que llamamos adicción y que tiene que ver con sustancias o con el comportamiento adictivo. Bien, hay un aspecto que has tocado y que es fundamental, ¿no? Cuando nosotros hablamos de adicciones, englobamos ahí diferentes tipos de clasificaciones, pero habla de clasificaciones químicas y no químicas, o adicciones químicas o adicciones comportamentales, para hacer referencia a todo este otro rango de adicciones, y que cada vez, en la medida en que la civilización va aumentando, digamos así, va en lo que tiene que ver con los aspectos de la tecnología, van apareciendo nuevas formas, digamos así, de las adicciones. La semana anterior me invitaron para que diera una conferencia precisamente sobre las adicciones y las nuevas tecnologías, ¿no? Que es un campo muy, muy amplio que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, en Colombia se han hecho muchos estudios con respecto a cuál es el comportamiento de las conductas adictivas, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Pero yo creo que debemos centrarnos un poco en lo de Colombia sin dejar de lado lo que sucede a nivel mundial. Se considera que en este momento los comportamientos adictivos se han convertido en un verdadero problema de salud pública. Y acá en Colombia las cifras, por ejemplo, hay regiones, en el caso yo estoy hablando desde Pereira, la ciudad de Pereira y el departamento de Risaralda está en los 3 primeros lugares en lo que tiene que ver con la tasa de consumo, ¿cierto? Con el consumo de sustancias, y ahí también está el departamento de Antioquia y el vecino departamento de El Quindío, ¿no? Están en esos primeros lugares. Entonces la pregunta que me gustaría que habláramos un poco sobre esto, Guillermo, es la siguiente. Los comportamientos adictivos, para hablar de una manera muy general, se pueden considerar en este momento que son un problema que afecta la salud pública de nuestra población. Claro, totalmente, Biel. Y yo pienso que las razones por las cuales debemos considerarlo un problema de salud pública tienen que ver primero en que hay un crecimiento exponencial en el número y la prevalencia y la incidencia de casos nuevos de trastornos adictivos o de conductas adictivas. Tú bien lo dijiste, a medida que el mundo se tecnifica y aparecen nuevas tecnologías y aparecen sociedades más complejas como las que tenemos hoy en día, aparecen nuevas conductas adictivas, aparecen nuevas sustancias psicoactivas. Anteriormente para que se produjera una sustancia en un laboratorio era más difícil, hoy en día es muy fácil de cambiar una molécula química y con eso generar una nueva sustancia con nuevos efectos, con efectos mixtos, efectos que incluso antes no veíamos. Entonces, cada vez hay más adictos y es más compleja la adicción, más grave en términos de salud tanto física como mental, todo que hay incluso más drogas químicas que en el pasado. Y además de que se ha aumentado, que ese fue el primer punto, además que se ha aumentado el número de personas con adicción y la adicción se ha vuelto más compleja, está afectando más la sociedad en general. O sea, cuando tenemos un adicto en una comunidad, en una sociedad, no solo hay una afectación a nivel individual, sino que hay una afectación a nivel colectivo. Y ahí es donde entonces hablamos de salud pública, porque entonces está afectando al entorno familiar, está generando más delincuencia, está generando más problemas de salud física, más problemas de salud mental, aumento de la inseguridad. Entonces todos estos elementos nos hacen pensar de que estamos hablando de algo o de un trastorno que tiene que ver con la salud colectiva, o sea, con la salud pública en general. Y de esa manera, los países desarrollados, es de esa manera de verlo como un trastorno que genera problemas de salud pública, los países desarrollados han implementado sus políticas
de salud encaminadas a disminuir el impacto, primero el número de adictos y segundo el impacto que la adicción tiene a nivel individual y a nivel colectivo. Y esto solo se hace con políticas de salud pública dirigidas por el Estado y que sean bien estructuradas para poder conseguir los objetivos. Yo creo que en eso Colombia aún está en deuda, en crear, a pesar de que se han hecho avances, en crear una política estatal que tenga impacto en la salud de las personas que tienen trastorno de adicción y de las familias y de las comunidades en general que tienen problemas de adicción. Bueno, ese es un aspecto bien importante que tú mencionas, Guillermo. Voy a hacer un paréntesis para invitar a todas las personas que se han conectado, ya se han conectado bastantes personas, a que formulen sus inquietudes, ¿no? Si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, por supuesto, que siempre los tendremos en cuenta. El otro aspecto es que cuando ustedes me den los saludos que me están enviando ahí, ojalá si pueden desde qué lugar de Colombia o en qué país hermano, porque se conectan personas del extranjero, están viendo este programa. Esa es la invitación. Queremos pues que ustedes compartan, que hagan también sus comentarios. Y me gustaría, antes de terminar esta primera parte, que hablemos ahora sí del tema gordo, del tema central, que tiene que ver con, siempre nos preguntan a nosotros, bueno, ¿por qué una persona se vuelve adicta? O sea, antes de hablar acerca de si es heredada o si hay elementos sociales que tienen repercusiones profundas para que una persona desarrolle ese comportamiento adictivo, me gustaría que habláramos de una manera muy general acerca de cuál es el origen, de acuerdo a los estudios que se han hecho, que se ha estudiado mucho, ¿cierto? O sea, cuáles son como los elementos más importantes que conllevan a que una persona desarrolle, digamos así, el comportamiento adictivo, hablando desde la genética, los factores familiares, los factores sociales, los sectores donde vive la persona, en fin, todo lo que en este momento se ha estudiado con respecto a la génesis o el origen de los comportamientos adictivos. Hablemos un poco sobre esto, Guillermo. Esa pregunta nos las hacen siempre los pacientes y las familias, porque nosotros tenemos la idea, no solo en el área de la salud, sino el común de las personas, tiene la idea siempre de la causalidad. Nosotros vemos las enfermedades de una manera causal, o sea, por ejemplo, mencionando el famoso COVID, que pues lamentablemente siempre tenemos que traerlo a colación. El COVID es causado por un virus, por un coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, ya sabemos qué lo causa. Entonces, la gente siempre quiere una explicación de qué causa la enfermedad en particular. En salud mental esto es muy complejo y es mucho más complejo que en salud física. Y cuando nos hacen esa pregunta, a veces nos quedamos como que, ¿cómo contestamos la pregunta para que nos entienda? Yo siempre le digo a los pacientes, la enfermedad mental es multifactorial. Estamos hablando que la adicción es una enfermedad mental, hace parte de los trastornos mentales. Por eso hablo de la enfermedad mental en general. La enfermedad mental es multifactorial, o sea, un solo factor no puede explicarla. La mente es tan compleja, tan amplia y depende de factores genéticos, biológicos, psicológicos, socioculturales, familiares. Entonces, no podemos explicar la enfermedad mental desde una sola óptica de todo ese abanico de posibilidades que mencionamos. Entonces, cuando decimos multifactoriales, que tienen que confluir varios factores para poder terminar desarrollándose. Factores genéticos, factores biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales. Y esto es lo que termina desarrollando un trastorno, sea la adicción o sea cualquier otro. Ahora, la balanza se inclina hacia un lado dependiendo del trastorno. Por ejemplo, hay trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, y la esquizofrenia, en que la genética tiene un componente muy importante, y otros donde tiene menos peso la genética y más el ambiente, como podrían ser las adicciones. Entonces, para responder la pregunta sobre la herencia, ¿se acuerdan las tres cosas que les dije al principio? Las tres formas en que se puede pasar un daño genético y expresarse como una enfermedad. La herencia, que es el 5% de las enfermedades, queda descartada en la adicción. No hay ningún gen específico que un padre le pueda heredar a su hijo y que cause una enfermedad como la adicción. Entonces, lo que nos queda es la vulnerabilidad genética.
Sabemos por estudios que se han hecho ya que nuestros padres, a través de varios genes que se unen, nos pueden transmitir la vulnerabilidad para padecer la enfermedad de la adicción, y que algunos elementos del ambiente, como la personalidad, la crianza y el entorno, pueden terminar siendo el catalizador que termine explotando esa parte genética y termine desarrollando una enfermedad. Fíjense que esto es importantísimo, porque una de las pocas enfermedades mentales que nosotros podemos prevenir de forma adecuada es la adicción, porque necesita un catalizador, que es la sustancia psicoactiva. Si una persona que tiene una vulnerabilidad genética nunca consume droga, posiblemente nunca se va a catalizar la enfermedad y nunca se va a desarrollar. ¿Ya? Pero si la consume y tiene la vulnerabilidad, puede terminar en un trastorno de este tipo. Entonces, por eso es tan importante tener claro que lo que se hereda es la vulnerabilidad. Y obviamente eso, para terminarse desarrollando la adicción, tiene que expresarse a nivel neurológico. Debe haber una falla en algunos circuitos neurológicos, sobre todo en los circuitos de recompensa y de placer, para que el catalizador, que es la sustancia, termine desarrollando la conducta adictiva. Bien, muchas personas se han conectado, nos están siguiendo, y hay algunas preguntas, Guillermo, que vamos a resolver apenas volvamos, porque vamos a hacer una pausa. Les reitero la invitación de que las inquietudes que ustedes tengan las puedan formular. También, si ustedes tienen comentarios, por supuesto, no olviden decir desde qué parte nos están siguiendo a nosotros. Un saludo muy especial a Olga Lucía Murillo desde Bello, ese hermoso pueblo. Monitor Renegra desde Barranquilla. Lee Days desde Barranquilla también, si no es desde Barranquilla me corrige Lee Days. Ana Felisa Ropero. Gustavo Andrés Montoya, mi colega, mi gran amigo desde la ciudad de Cartago. Gisette de Yanira Escobar desde Chía. Paula Acosta, Amparo Vargas, Mónica Bonadíez desde Barranquilla. Patricia Hernández. Mire, aquí nos está enviando saludos Samuel Zuleta desde Medellín, nuestro gran amigo y parte integral, digamos así, de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Patología Dual. Un cordial saludo. Pilar de la asociación. Sí, sí, un pilar fundamental en nuestra asociación. Un abrazo, Samuel. Sandrita Osorio desde Armenia, que nos hace una pregunta que la vamos a resolver apenas regresemos, y mi hermanita Wilda desde la ciudad de Barranquilla, a quien le mando un gran abrazo fraternal. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Continuamos con nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. El tema que estamos tratando en el día de hoy es sobre salud mental, herencia y consumo de sustancias psicoactivas. Para resolver una inquietud, o por lo menos porque esto no tiene resolución, sino para dialogar acerca de una inquietud. ¿El comportamiento adictivo nace o se adquiere?
una gran controversia. El invitado especial desde la ciudad de Cartagena, de la heroica, ese hermoso territorio colombiano, es Guillermo José Dajer Pérez, a quien de nuevo les reitero el agradecimiento por haber aceptado participar en esta diálogo que tenemos en el día de hoy. Hay una pregunta, Guillermo, que vamos a tratar de responder, es muy interesante. Antes de continuar con el tema, nos las formula Sandrita Osorio desde la ciudad de Armenia. Dice lo siguiente: muchas gracias, buenas noches, doctor. Yo le escribo de Armenia. Mi hijo está interno ahora en una fundación. Quisiera saber qué opinan ustedes de la olanzapina y si hay mejores opciones. Pues si me permites, Guillermo, yo meto ahí un poquito la cucharada, digamos así. Hasta este momento, desde el punto de vista farmacológico, no hay medicamentos específicos, ¿no?, para el tratamiento de una adicción, salvo los tratamientos que llamamos nosotros de sustitución, como es el caso de la heroína, ¿cierto? Específicamente la metadona, que es la que más utilizamos acá en Colombia. Hay otras sustancias, pero lo que tiene que ver con adicciones a cocaína, al bazuco o a las nuevas estas sustancias que hay, en ese caso el tusi, en fin, muchas de estas sustancias no hay un medicamento específico. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, en el caso de la olanzapina, que es un medicamento antipsicótico, cuando lo utilizamos es porque hay lo que llamamos nosotros las comorbilidades, ¿no? Precisamente cuando hay una patología dual, o sea, no solamente es el problema de la adicción, sino es probable, porque no conozco la historia, que de base pues haya un trastorno, que en este caso es lo que llamamos nosotros la patología dual, que en términos muy simples es la coexistencia de uno o varios trastornos mentales y una conducta adictiva. Pero bueno, háblanos un poquito sobre esto para ahondar más en la respuesta que le vamos a dar a Sandrita. Adelante, Guillermo. Sí, algo que agregar de lo que Uriel nos acaba de contar, y es que los tratamientos farmacológicos no son específicos, pero sí pueden usarse de manera sintomática. Hay pacientes que tienen mucha sintomatología de ansiedad, mucho insomnio o mucha inestabilidad del estado de ánimo, entonces se utiliza la farmacoterapia para paliar o calmar esa sintomatología mientras hacemos el proceso de rehabilitación. Además de la famosa patología dual, que ya Uriel se la explicó, que es la coexistencia de un trastorno, entonces usamos un medicamento psiquiátrico para tratar la otra enfermedad mental, porque ya está claro en la mayoría de los estudios que se han hecho sobre el tema, que si tenemos una patología dual y no tratamos el otro trastorno de forma paralela al problema de adicción, no se va a resolver el problema y el paciente va a entrar en la famosa puerta giratoria en el que se mejora de la adicción, pero sigue el problema de la otro trastorno mental, entonces eso lo hace recaer nuevamente en el consumo y vuelve y entra a la hospitalización, y viceversa. Si solo manejamos la parte psiquiátrica y no manejamos la adicción, el paciente sale recuperado, pero el consumo lo puede llevar a una recaída de su trastorno. Entonces es fundamental tratar las dos patologías de forma rápida y paralela, y que puede ser posiblemente, como lo dijo Uriel, no conocemos el caso, pero puede ser que tenga una patología dual, o de pronto se está usando la olanzapina para tratar algún síntoma específico que puede haber causado de pronto la abstinencia, si aún el paciente está en una ventana de desintoxicación. Muy bien. Habitualmente nosotros hacemos el desarrollo del programa, pero cuando hay mucho interés, los temas que nosotros queríamos tratar pueden quedar un poquito, digamos, relegados, porque lo más importante es las inquietudes que ustedes plantean. Por eso les hago la invitación para que sigan dando sus opiniones. Olga Lucía Murillo, que es desde la ciudad de Bello, nos dice lo siguiente. Tiene dos preguntas, la primera y las dos muy interesantes. Dice lo primero:
En el caso de los adolescentes, ¿cuál considera es uno de los principales factores que puede desencadenar el consumo? ¿Cuáles son los principales factores? Esta es una pregunta, Olga Lucía, bastante amplia, bastante amplia, muy interesante, pero se ha estudiado, por supuesto, cuáles son los factores que pueden condicionar a que un adolescente inicie y se perpetúe, digamos así, en el consumo de alguna sustancia o que también desarrolle un comportamiento adictivo, como ya hemos visto, no químico, ¿no? Entonces, uno de los factores que nosotros vamos a tocar el tema, aunque ya Guillermo habló un poco de él, tiene que ver, por supuesto, con la herencia. Hablábamos de la vulnerabilidad, ¿no? Y hay un elemento también que se ha estudiado mucho y tiene que ver con los factores sociales, los factores políticos. ¿Influye la política? Claro que sí, por supuesto. Se han hecho muchos estudios a nivel mundial y esos estudios demuestran que, por ejemplo, cuando hay una liberalización del consumo, lo que se espera es que haya un incremento de consumidores hasta que se alcanza una meseta y después tiene una tendencia a la estabilización, ¿no? Por supuesto, si uno, por ejemplo, va a India y uno busca alcohólico, pues no va a encontrar. ¿Por qué? Pues porque el alcohol está prohibido, entonces es obvio desde esa perspectiva de que no va a haber. Entonces, tiene una influencia grande, pero hay un elemento que yo creo que nosotros debemos hacer, estamos en deuda, debemos hacer un programa sobre eso, y es la relación padres con adolescentes como un factor de riesgo para el consumo de sustancias, cuando no hay una comunicación basada, por supuesto, en el respeto, en el amor, sino hay imposición de normas, en fin, esos principios y esos valores que jamás se pueden perder, es un factor de riesgo también. Y hay muchísimos otros, pero me gustaría, Guillermo, pues que tú tomaras la batuta y nos dijeras acerca de otros factores de riesgo para que un adolescente inicie en el consumo de sustancias psicoactivas. Como lo dije anteriormente, un factor específico no explica un proceso tan complejo como es la adicción a sustancias psicoactivas. Se han descrito ambientalmente muchos factores que se dividen en factores de riesgo y factores protectores. Así se dividen en términos de estudio y de evaluación, incluso de abordaje clínico. Y entonces lo que plantean los investigadores en este tema es que hay un desequilibrio entre los factores protectores y los factores de riesgo, y que esto termina sumándose a empezar a consumir la sustancia a muy temprana edad para desarrollar un trastorno. Entonces tenemos muchos, pero vamos a nombrar así los más comunes. Tenemos entre los factores de riesgo, tenemos los comportamientos agresivos y la violencia, la impulsividad, o sea, los niños que son demasiado impulsivos, los niños que tienen dificultades académicas o discapacidades en sus estados cognitivos e intelectuales, un ambiente hostil o un ambiente donde hay mucha violencia, unas familias disfuncionales, una comunidad poco protectora, más bien una comunidad que poco le importan sus adolescentes, y que haya mucha disponibilidad de drogas en la comunidad o en el entorno. Esos son factores de riesgo. Y están los protectores, que son todo lo contrario, los niños que tienen autocontrol o que gestionan mejor sus emociones, van a tener más protección ante la adicción, los que tienen buenos desempeños académicos en los colegios, los que tienen mejores relaciones positivas, las familias que son más funcionales, los entornos que son más protectores y los entornos donde hay poca disponibilidad de sustancias psicoactivas o poca tolerancia al consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad. Porque recordemos que hay comunidades en las que hay mucha permisividad en el uso de alcohol y de tabaco, que son las sustancias legales, a temprana edad. Esto es un factor de riesgo bastante fuerte, no solo para el alcoholismo, sino para que sea el trampolín para saltar a otras sustancias y terminar desarrollando una conducta adictiva. Y entre más temprano el adolescente comienza el consumo,
más riesgo hay de que en un futuro se desarrolle una adicción y un trastorno. ¿Por qué? Porque el cerebro aún es inmaduro, también la personalidad, y al ser inmaduro hay más riesgo de que el neurodesarrollo se termine de dar de forma errada y ese adolescente, futuro adulto, termine desarrollando un trastorno. Y no solo adicción, cualquier otro trastorno mental también. Hay más riesgos si la persona comienza a temprana edad. En cuanto a la pregunta, creo que también dice que cuáles son los trastornos que más se asocian. Bueno, esto va a depender también del grupo etario, de la edad. Por ejemplo, en los niños y adolescentes, los trastornos que más se relacionan con el consumo de sustancias son los que son más comunes en esas edades, como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y los trastornos de la conducta. Y en los adultos están más relacionados los trastornos del estado de ánimo, como el trastorno bipolar y la depresión en general. Son como los que más se asocian al consumo de sustancias psicoactivas y los que más se relacionan con patología dual. Bien, como para agregar un poco a la pregunta que ya también ahí la resolviste, la segunda parte, veo que la estás viendo allí, me parece muy bien. Las patologías psiquiátricas tradicionales, digamos así, que están asociadas al consumo. Eso es lo que llamamos nosotros patología dual, ¿cierto? Patología dual, que reitero, Samuel, que está por acá siguiéndonos a nosotros, es miembro activo de la Asociación Colombiana de Patología Dual, ASODUAL. Guillermo es miembro activo de la Junta Directiva y ya va a ser tesorero de nuestra asociación. Felicitaciones aquí en público te doy por ese cargo de honor, digamos así, porque nosotros somos un grupo de profesionales, ¿no?, de todo el país, que nos hemos asociado precisamente para trabajar los aspectos que tienen que ver con la patología dual. Recientemente hicimos un congreso, el primer congreso nacional, ¿no?, de patología dual, donde tuvimos invitados muy especiales, el doctor Néstor Sherman, que es una de las autoridades a nivel mundial relacionados con la patología dual. Y todo esto que yo estoy planteando es por lo siguiente. Lo que se ha estudiado y lo que nosotros tenemos claro a través de la ASODUAL es que una persona que padece un trastorno mental, en estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo, algunos dicen que hasta el 75% de las personas con cualquier tipo de trastorno mental pueden desarrollar un trastorno de tipo adictivo. Y estamos hablando de patologías como el caso mencionaba, por ejemplo, Guillermo, patologías mentales mayores, en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, en el caso del trastorno afectivo bipolar, pero también las personas que tienen, que aparentemente no tienen un trastorno mental mayor, como es el caso de los trastornos de personalidad, por ejemplo, se ha encontrado, y especialmente las personalidades que llamamos nosotros del clúster B, estas personalidades límites, ¿no?, que la sustancia cumple una función muy importante en ellos. Y lo otro que se ha encontrado que es extremadamente importante, hay muchos profesores que están acá conectados, ¿no?, dentro de ellos Mónica Torrenegra desde Barranquilla, un cordial saludo. Lo que se ha encontrado es que una persona, por ejemplo, con un trastorno por déficit de atención, que no, y cuando es muy severo, digamos así, si no recibe algún tipo de tratamiento, que en este caso pues hay un medicamento específico, no es del tema, hay medicamentos específicos, esta persona no solamente mejora el rendimiento a nivel académico, sino que también se previene acerca de futuros trastornos adictivos, porque se ha encontrado que es muy claro, existe una relación muy clara entre trastorno por déficit de atención no tratado y consumo de sustancias en la adolescencia o en la adultez joven, ¿no? Entonces es un aspecto bien importante. Bueno, los invito de nuevo, porque ya estamos casi terminando, los invito de nuevo a que ustedes formulen sus inquietudes para dialogar sobre estas inquietudes. Bueno, entonces el programa era tratar de resolver la inquietud acerca de la adicción. ¿Nace
o se hace. Ese es el punto fundamental. Pero ya nosotros dimos algunas puntadas acerca de lo que dice la investigación. Nosotros estamos hablando del resultado de investigaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo. Entonces la respuesta es: existe una vulnerabilidad genética. Ok, una persona es vulnerable, pero si no está en contacto con la sustancia, por supuesto no desarrolla el trastorno. Pero si una persona tiene la vulnerabilidad y se pone en contacto con la sustancia, las probabilidades, ¿cierto? Las probabilidades de que desarrolle una conducta adictiva se aumentan. Y hay estudios que se han hecho, pero quiero referirme a uno, por ejemplo, que se refiere al uso de sustancias, especialmente de la marihuana, de la cannabis. Cuando 10 personas se ponen en contacto con la sustancia, de esas 10 personas, 3 desarrollan una conducta adictiva y las otras 7 no desarrollan la conducta y la pueden utilizar pues en determinados momentos, en fin, pero no desarrollan la conducta adictiva tal como la definió Guillermo. ¿Eso qué nos está indicando a nosotros? Que desde el punto de vista de la salud pública se puede hacer mucho. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Que ese es un tema que vamos a tocar inmediatamente y te invito para que hables sobre él, Guillermo. Y es que la idea, ¿cuál sería como política de salud pública? Es que las personas que consumen sustancias deben hacerlo dentro de un espacio específico, dentro de un espacio determinado, como se está haciendo, como se ha legislado, por ejemplo, en Uruguay, o que se han legislado, por ejemplo, en países que son muy liberalizados en el consumo, como en el caso de Holanda. Cuando uno va a Holanda se sorprende, en Ámsterdam, uno se sorprende cómo en los parques, imagínense, y Holanda, pues, que supuestamente es donde hay más permisividad, en los parques se dice prohibido el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Y por qué? Porque se sabe que un niño vulnerable, si se pone en contacto con la sustancia, eso puede ser un factor generador de una conducta adictiva. Y esto es muy importante. Y esto es la clave, digamos así, del programa que nosotros estamos desarrollando en el día de hoy, cuando hablamos acerca de la vulnerabilidad. Y vamos a pasar entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenir el consumo? Y hablemos lo primero acerca de qué podemos hacer a nivel de políticas públicas, Guillermo. ¿Qué puede hacer el Estado para disminuir el consumo de sustancias? Yo pienso que lo primero que se debería hacer desde una política estatal es prevenir el consumo en niños y adolescentes, o sea, evitar que los niños y los adolescentes entren en contacto con esa sustancia. Porque recordemos que entre más temprano en la vida, con el ciclo vital, se comience a consumir o se entra en contacto con la sustancia, más riesgo hay de desarrollar un eventual trastorno de adicción en el futuro. Mientras que si es más tardío, el riesgo disminuye. Entonces, lo primero que estatalmente se debe hacer es eso, intervenir a evitar de que los niños y los adolescentes entren en contacto muy temprano con las sustancias psicoactivas. Porque ya un adulto es más complicado, ¿no? Y está entonces ya el libre desarrollo de la personalidad y todo lo que hemos escuchado de que incluso personas que reclaman el derecho a poderse drogar si ellos quieren, así como consumen alcohol, y bueno, ya cambia un poco en la situación. Pero yo creo que ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto es que el Estado debe identificar quiénes son los que tienen realmente trastorno de adicción, que ya lo dijo muy bien Uriel, o sea, de 10, 3 desarrollan, 7 no. O sea, identificar ese grupo de que ya desarrolló un trastorno, fortalecer los centros, hospitales, IPS o como le queramos llamar, donde se prestan servicios para estos pacientes para tratar, la enfermedad de la adicción o el trastorno de adicción a todos los niveles, el nivel primario de atención, secundario y terciario. Hay que fortalecer estas redes para poder intervenir de forma adecuada a los que ya desarrollaron un trastorno de adicción, porque los que no lo desarrollaron, ahí no hay nada que intervenir, porque no hay un trastorno, no hay una enfermedad que tratar. Entonces creo yo que esas son, desde el punto de vista estatal, las dos cosas que se deben fortalecer en términos de salud pública y de prevención.
Bien, una pregunta que nos plantea Gisette desde, desde Chia. Nos dice, en el caso de la adicción frecuente en este tiempo que afectan niños y adolescentes a los juegos en Internet, ¿consideran que los creadores de estos juegos investigan y aplican formas de afectar la parte neuropsicológica de los que juegan? Ejemplo, música, imágenes, estimulantes, luz y otros. Pero por supuesto, ahora hay una área que es el neuromarketing. El neuromarketing es como venderle a las personas determinados productos. Y para eso, le cuento que ahí sí, mejor dicho, pasan por encima de la ética, pasan por encima de la moral. Ahí lo que importa, reitero, es el negocio. Entonces, el negocio socio. Entonces, ahí lo importante es que los padres, ojo, los padres estén muy pendientes acerca de con quién se están comunicando sus hijos o qué están haciendo sus hijos. Mire lo que salió pues recientemente en Alemania como política pública, digamos así, y eso se está replicando en la mayoría de los países europeos. Una persona menor de 14 años no puede tener acceso a estas tecnologías, a celular, en fin. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros acá en nuestro medio? A un niño de 8 años, pues el regalo, digamos que para que se comunique con el padre y estas cosas, entonces le regalan el celular. Imaginen ustedes lo que puede hacer un niño que todavía no ha desarrollado todos esos procesos cognitivos, como nos habló Jean Piaget, que eso es a partir de los 12, 14 años, en que hay una clara diferenciación de estos procesos cognitivos, toda la cantidad de situaciones que nosotros vemos en el día a día, ¿cierto? Niños que son engañados, que son vulnerados, en fin, por toda una cantidad de información que en este caso es deber de los padres tener un control acerca de con quién se comunican los niños y qué páginas, digamos así, están consultando. ¿Algún comentario con respecto a esto, Guillermo? Sí, es complicado en un mundo tan tecnificado en el que estamos de que los niños no tengan acceso a este tipo de dispositivos, pero yo sí creo que debe también, tenemos como sociedad que también dosificar la exposición de nuestros niños y adolescentes a este tipo de dispositivos, porque lamentablemente pueden terminar desarrollando también unas adicciones, como se conoce hoy en día este término, y eso creo que ya es evidente y está demostrado. Y pasa lo mismo que con la sustancia, entre más temprano el niño se habitúe a ese dispositivo, más riesgo hay. Entonces hay que saberlo dosificar, hay que saber a qué edad el niño ya puede entrar a tener estos dispositivos, porque lo vimos mucho en la pandemia, que como los niños no podían salir, los padres, con tal de contentarlo, entonces los apegaban más al dispositivo, le entregaban el dispositivo como para que se tranquilizara, como para que jugara, se distrajera. Y lo que estamos viendo ahora es muchos niños, y yo se los digo porque lo estoy viendo, muchos niños apegados a los dispositivos y que ya no quieren salir a la calle. Solo en 2 años que llevamos casi de pandemia, estos niños se han habituado tanto al dispositivo que ya no quieren salir a la calle a jugar, no quieren estar en otros entornos que no sea la casa, pero para estar en los dispositivos. Entonces ahí nos damos cuenta del poder que tienen estos dispositivos de hacer que un niño pueda quedarse pegado a él y terminar desarrollando una adicción comportamental a los dispositivos, como lo estamos viendo. Bien, aquí también Giselle nos hace un comentario que en Canadá existen sitios donde es permitido el consumo, claro, y es que hacia allá es que debemos hacer. Lo que la experiencia en América que tenemos es la de Uruguay, ¿no? Que hay clubes para las personas que quieran consumir y entonces están en su club y ahí sí libre ejercicio de su personalidad, pero que eso no interfiera con el ejercicio de la libertad que tienen los otros y especialmente nuestros niños, ¿no? A eso precisamente yo hacía referencia y nosotros lo estamos viendo que ha sucedido, por ejemplo, con el cigarrillo, ¿cierto? Que es una sustancia psicoactiva legal, digamos así. Entonces que ya prácticamente en ningún restaurante le permiten a una persona fumar,
o si va en un transporte público, pues no puede fumar, ¿cierto? Eso es obvio. Entonces, lo que se busca precisamente es que haya una regulación, ¿cierto? Y hacia allá tenemos nosotros que apuntar. Bueno, la última inquietud que me gustaría plantearte, Guillermo, y que hablemos antes de dar por finalizado el programa, es a nivel familiar. Ya tú has dado algunos apuntes. A nivel familiar, ¿qué pueden hacer padres, qué pueden hacer los adultos? Estoy hablando específicamente para disminuir o para prevenir el consumo de sustancias en niños y en adolescentes. Una de las cosas más importantes es lo que acabo de hablar de los factores protectores y factores de riesgo. Como padres debemos conocer esos factores y tratar de disminuir los factores de riesgo al máximo y explotar los factores protectores, como por ejemplo los ratos de esparcimiento, el deporte, los espacios de recreación que son fundamentales para como factores protectores y para hacer que el niño no esté expuesto al consumo de sustancias psicoactivas o a exponerse a la sustancia en el entorno, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que el entorno de nuestros hijos sea lo más sano posible en ese sentido. Lo otro, algo que Uriel tocó así muy somero, y es la forma de crianza. Sabemos ya que esos modelos de crianzas punitivos o castigadores o autoritarios del pasado no son útiles, y tampoco el modelo permisivo al que se pasó lamentablemente en nuestra sociedad. Pasamos del modelo punitivo por allá antes de los 50, pasamos al modelo permisivo. Ninguno de los dos modelos son buenos. El mejor modelo de crianza es el democrático, en el que hay una línea jerárquica, obviamente, como debe haber, a unos roles bien definidos, padres, hijos, pero en donde tienen voz y voto también los niños a la hora de tomar decisiones trascendentales para ellos. Este es el mejor modelo de crianza, el modelo democrático, el que nos ayuda a entender mejor lo que quieren nuestros hijos y no a imponer nuestros deseos sobre ellos. Eso es fundamental como un factor protector. Y lo otro es alejar del consumo o del primer consumo lo que más se pueda al niño. Y cuando digo primer consumo no hablo solo de las sustancias ilegales, sino también de las legales como el alcohol. En nuestro medio hay mucha tolerancia con el consumo temprano de alcohol en niños y adolescentes, y esto puede terminar siendo nocivo para un futuro desarrollar un trastorno de adicción. Bien, has mencionado un aspecto que es fundamental, y es los valores, ¿no? Los principios en los cuales se debe ceñir y se debe regir y se debe formar un ser humano ético, un ser humano con un comportamiento moralmente aceptable a nivel social. Hace unos 3 años nosotros desde SICO publicamos un libro que se llama Convivencia Humana, en la cual hacemos una reflexión desde el punto de vista, por supuesto, de la salud mental acerca de esos valores fundamentales que son claves para que nosotros podamos ayudar a la construcción de un ser humano más ético, más comprometido con la sociedad, más compasivo, más amoroso. Yo pienso que eso es uno de los elementos fundamentales, no solamente para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, sino para la construcción de un mejor ser humano. Vamos a hacer un corte, pero antes del corte quiero darle saludos muy especiales a Luz Torres de Villeta, Cundinamarca, a Enit Escobar Valencia desde Barranquilla, mi madrina, un abrazo muy cordial, a Dairi Soto desde Barranquilla, a Nadia María Molina y a Soraya Vergara. Gracias por estar ustedes aquí en contacto con nosotros. Vamos a hacer un corte, ya volvemos para despedir el programa. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo.
Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. El tema que hemos tocado hoy, salud mental, herencia y consumo de sustancias psicoactivas. ¿El comportamiento adictivo nace o se adquiere? Una gran controversia. Y estuvo muy controvertido el programa, hubo muchas opiniones, conceptos de los asistentes, a quienes agradecemos, por supuesto, su participación. Te confieso, Guillermo, que he aprendido mucho. En todos los programas yo aprendo, pero en el día de hoy ha sido muy, muy especial. Quiero darte los agradecimientos en nombre de nuestro programa Mente Cuerpo por tu participación y por los aportes tan importantes y con tanta claridad, ¿no?, que nos has dado con respecto al consumo de sustancias y acerca de cuál es el origen de este consumo. Sin duda alguna se nos quedaron ahí muchos temas, pero este es un tema bastante amplio, pero pienso que hemos cumplido el objetivo del programa. En nombre de Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, gracias, Guillermo, por aceptar la invitación y por tus aportes. Mi querido amigo y hermano Uriel, yo estoy más agradecido que tú. Estoy seguro que si tú aprendiste, yo aprendí también muchísimo, de pronto hasta más. Estoy muy complacido de que me hayas invitado a tu programa. Ojalá me vuelvas a invitar. Claro que sí. Para que podamos compartir otros espacios. Un saludo muy grande a todos los que estuvieron presentes. Gracias por sus aportes y preguntas. Un saludo a Zico y a toda esa gran familia por esta labor de difundir el conocimiento y de psicoeducar a todas las personas que lo requieran. Muchas gracias y que todos tengan una feliz noche. Bueno, muy bien. Para todos una feliz noche, que esté muy bien. El próximo jueves a las 8 de la noche nos volvemos a encontrar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud.